Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, hasta el momento, en este segundo parcial, en esta segunda unidad, hemos visto una ecuación lineal donde solo hay que despejar la variable x. ¿Cómo? Este término está sumando, lo restamos a ambos lados, y este término está multiplicando, entonces lo dividimos a ambos lados, ¿verdad? Y así se despeja. Eh, las inecuaciones lineales básicamente es lo mismo. Este término está sumando, pasa a restar a ambos lados, y este término está multiplicando, pasa a dividir a ambos lados. Solo que el conjunto solución se escribe de una manera diferente, ¿verdad? Va a depender de este símbolo de menor que o mayor que. Eh, si son ecuaciones cuadráticas, pues ahí lo que vimos sobre las ecuaciones cuadráticas es que si el discriminante es positivo, tiene dos soluciones. Si el discriminante es negativo, no tiene solución. Y si el discriminante es cero, entonces tiene una solución. Bien, eso solo es para saber cuántas soluciones se tiene, ¿verdad? El discriminante solo sirve para saber cuántas soluciones se tiene. Ahora, normalmente tienen dos soluciones. Entonces, ¿cómo se encuentran esas dos soluciones? Pues el primer método para hacerlo es la factorización. Es el que más se utiliza. Si no funciona la factorización, el segundo que más se utiliza es la ecuación general o fórmula cuadrática. Y otro tercer método sería la completación de cuadrado. La división sintética sirve para encontrar el cociente y el residuo. Para eso sirve la división sintética. El cociente estos serían los coeficientes del cociente, y este numerito de aquí sería el residuo en una división sintética. También existen unos teoremas para encontrar el residuo más directamente. Nos dan el polinomio p de x, y en vez de x escribimos p de c. O c, perdón, en vez de x ponemos el valor de c. Y nos da el teorema del residuo. Si el residuo nos da 0, siempre nos dan p de x. En vez de x sustituimos el valor de c, y si el residuo nos da 0, entonces se llama teorema del factor. Y podemos decir que es un factor, que x menos c es un factor del polinomio, por si les vienen preguntas así, ¿verdad? Este es un factor del polinomio, pues ustedes solo tienen que encontrar que el residuo sea 0. Si el residuo es 0, entonces la respuesta es verdadera. Si el residuo es distinto de 0, entonces la respuesta es falsa. También está en el teorema de las posibles raíces racionales. Solo es de encontrar P, que son los divisores del término independiente. Y hay que encontrar Q, que son los divisores del coeficiente principal. Y luego dividir P entre Q. Y esos son las posibles raíces racionales. ¿Para qué quiero las posibles raíces racionales? Pues para encontrar ecuaciones de grado mayor que 2. Por ejemplo, una de grado 3, uso las posibles raíces racionales. Una de grado 4, uso las posibles raíces racionales. ¿Cómo se usan las posibles raíces racionales? Pues usando la división sintética.
con cada posible raíz racional, P sobre Q, hacemos división sintética. Y el objetivo de la división sintética es encontrar el teorema de, aplicar el teorema del factor. Es el objetivo de la división sintética, aplicar el teorema del factor. Si me da 0 el residuo, entonces esa posible raíz racional es una raíz. Es una raíz racional. Y esa es una solución. Una raíz o solución es el valor de X, recordemos, ¿va? Si una polinomio es de grado n, pues tenemos que encontrar n soluciones. Cuando nos dan, recuerden que la, la división sintética nos dan coeficientes, aquí en esta parte de aquí nos dan los coeficientes. Si al final me quedan 3 coeficientes, uso la fórmula cuadrática directamente. Es más fácil con la fórmula cuadrática. Pueden seguir usando la división sintética, pero más rápido llegan con la fórmula cuadrática. Eso solo es válido cuando solo les quedan 3 coeficientes, porque el primer coeficiente le voy a llamar A, al segundo coeficiente le voy a llamar B y al tercer coeficiente le voy a llamar C. Ahora vamos a ver otros dos tipos de ecuaciones, las dos últimas ecuaciones para esta segunda unidad, que son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Pero antes necesitamos saber qué es un exponente y un logaritmo. Bien, dice la teoría, diremos que el logaritmo de un número es el exponente. Noten esto es bastante interesante. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente. O sea que ustedes ya conocen el exponente, ahora le vamos a decir logaritmo. A todo exponente que ustedes vean, ahora le vamos a decir logaritmo. El logaritmo es bastante utilizado en la vida real para por ejemplo, bueno, después les digo el ejemplo. Se utiliza para representar números bastante grandes que, que, por ejemplo, la matemática que ustedes están aprendiendo ahorita les va a servir cuando ustedes hagan, digamos, consultorías. En cada consultoría se necesita un poco de matemáticas para levantar estadísticas, para hacer gráficos, para hacer exposiciones sobre algo, sobre un tema en específico, ¿verdad? La consultoría que ustedes hagan, una consultoría es un trabajo que la empresa no puede hacer, entonces se le paga a otra persona. Ustedes hacen ese trabajo y explican los resultados de ese trabajo. ¿Cómo las explican? Con gráficas, con tablas. Entonces, a veces los resultados arrojan valores bastante altos y se necesita una escala logarítmica. Después van a ver ustedes las aplicaciones de los logaritmos. Se pueden aplicar para encontrar el pH de una persona porque utiliza valores bastante pequeños. Entonces se necesita eh, los logaritmos. También los logaritmos sirven para encontrar valores pequeños y valores grandes, ¿verdad? Cuando se trabajan con valores muy, muy pequeños o con valores muy, muy grandes, se usan los logaritmos. También en termodinámica se utilizan los logaritmos. Cuando ustedes están estudiando el calor de los cuerpos, a nivel microscópico se usan los logaritmos. En electricidad también se usan los logaritmos. En varias partes de las áreas de las ciencias se utilizan los logaritmos. Entonces, ustedes necesitan saber qué significa logaritmo antes de que se encuentren con esos temas, ¿verdad? Bien, entonces un logaritmo es un exponente al que hay que elevar otro número llamado base. Ustedes ya conocen la base, ya conocen el exponente. El logaritmo es el exponente para obtener otro número dado. La base es un número, recuerden esto, la base siempre tiene que ser distinto de 1, porque si yo pongo 1 a la 10, es 1, entonces no tiene sentido. Si yo pongo 1 a la 100, es 1. Entonces aquí no es necesario utilizar exponentes cuando yo sé que el resultado siempre va a ser 1. 1 a la 10, 1 a la 100, 1 a la 1000, 1 a la 1.000.000, el resultado siempre va a ser 1. Entonces la base tiene que ser distinto de 1. Y también la base tiene que ser
positiva, pero no es que en todos los ejercicios que ustedes se encuentren en la vida real, la base tiene que ser distinto de uno, no significa eso. En algunos ejercicios que ustedes, en algunos problemas que ustedes se encuentren en la vida real, la base puede ser uno, pero ya no voy a utilizar los logaritmos, porque para que utilice yo los logaritmos, la base necesariamente tiene que ser diferente de uno. La base, para que yo pueda utilizar los logaritmos, la base tiene que ser diferente de uno y la base también tiene que ser positiva. Un número positivo. Si en la vida real ustedes se pueden encontrar con -2 a la 10 y sí, existe ese número, pero si trabajamos con logaritmos ya no podemos utilizar ese número, -2 a la 10. Cuando se trabajan con los logaritmos, la base tiene que ser forzosamente positiva y también distinta de 1. Veamos algunos ejemplos. Dice 3 a la 0. ¿Cuánto es 3 a la 0? Es 1. ¿Cuánto es 3 a la 1? Es 3. ¿Cuánto es 3 a la 2? Es 9. ¿Cuánto es 3 a la 3? Es 27. Lo pueden hacer en su mente o lo pueden hacer en una calculadora. Si lo hacen en su mente, la base se multiplica por ella misma la cantidad de veces que dice el exponente. Por ejemplo, en el último ejemplo dice 3 a la 3. Significa que la base la voy a multiplicar por 3 veces. Sería 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Eso significa el exponente. Ahora convirtámoslo al logaritmo. ¿Qué es un logaritmo según la definición? Según esta introducción, perdón. Dice que un logaritmo es el exponente. Entonces, ¿quién es el exponente en estos ejemplos de aquí? En el primer ejemplo, el exponente es 0. Entonces, diremos que 0 es el logaritmo de base 3. ¿Quién es la base? 0 es el exponente y la base es 3. Entonces, se lee 0 es el logaritmo de base 3 de 1. Así se leería y así se escribiría. 0 es, cuando dice es, se puede decir igual, ¿verdad? Se puede también cambiar por la palabra igual. Entonces, 0 es igual al logaritmo de base 3 de 1. ¿Y quién era 0 antes? El exponente. Ahora 0 es el logaritmo. 0 antes era el exponente, ahora 0 es el logaritmo. De base 3, la base en este ejemplo es 3. Y la base aquí también sigue siendo 3. Solo que vean cómo se escribe la base ahora, ¿ve? Se escribe con un numerito pequeño debajo de la G del logaritmo. LOG viene de la palabra logaritmo, perdón. Entonces, el número 3 se escribe de la abajo de la G. Bueno, no tan abajo, pero sí abajo, ¿verdad? No es a la par. No vayan a escribir esto, ¿ves? Log de 3. Así no. Tiene que ser así pequeñito. Log y el 3 acá abajo de la G. Así se diferencia que es una base. Entonces sería log de base 3 de 1. En el segundo, el exponente es un 1. Entonces diremos que 1 es el exponente. Perdón, 1 antes era el exponente y como el logaritmo es el exponente, entonces diremos que 1 es el logaritmo de base 3 de 3 y así se escribiría. 1 es el logaritmo de base 3 de 3. 2, antes era el exponente, ahora diremos que 2 es el logaritmo de base 3 de 9 y se escribiría así, ¿ve? Log es el logaritmo de base 3 de 9. 3 es el logaritmo de base 3 de 27. Log 3 se escribe así, ¿verdad? 3 es igual al logaritmo de base 3 de 27.
Bien, esa es una introducción. Un exponente es un logaritmo. Un logaritmo es un exponente. Esa es una introducción. Ahora demos la definición formal. Llamaremos logaritmo con base a de x a la expresión de la forma y igual al logaritmo de base a de x. Así se lee todo esto, ¿eh? Y es igual al logaritmo de base a de x. De base a de x. Y sí, solo si existe este exponente, ¿ves? Analicemos el exponente. Bueno, primero leámoslo y después lo analizamos. Dice después para todo x positivo. ¿Quién es x? X es el resultado, ¿ves? El resultado tiene que ser positivo. X es el resultado de un exponente. ¿Quién era x en el ejercicio anterior? X era 1, 3, 9 y 27. Ese era X, el resultado de los exponentes o de las potencias. 3 a la 0 es igual a 1, entonces 1 es X y es positivo. 3 a la 1 es 3 y 3 es positivo, ese es X. 3 a la 2 es 9. 9 es el valor de X y es positivo también. Y 3 a la 3 es 27. Bien, para todo X, que es el resultado, que tiene que ser positivo. Y puede ser positivo y negativo. Eso me está diciendo ahí, que Y puede ser positivo o negativo, pero X tiene que ser meramente positivo. Y puede ser positivo o negativo. Y A, aquí me faltó añadirle algo más. A tiene que ser positivo también. Y A tiene que ser distinto de 1. Eso lo habíamos mencionado. ¿Quién era A? A era la base. A es la base. A es la base, A es la base. No importa si está en forma de exponente o en forma de logaritmo, A es la base. Y habíamos dicho en la teoría que la base es un número positivo y distinto de 1. Entonces eso me faltó escribirle aquí, que lo voy a añadir después, ¿verdad? Que A tiene que ser positivo y distinto de 1. Bien, todo eso que está escrito ahí es la definición del logaritmo y ustedes la pueden resumir con la siguiente fórmula. Entonces, esta fórmula no pido que se la memoricen, pero que sí se familiaricen con esta fórmula, ¿ves? Esta fórmula es bastante importante. Está dividida en dos fórmulas, en dos partes, perdón, en dos partes. La fórmula está dividida en dos partes. Esta sería la primera parte y esta sería la segunda parte. ¿Qué dice la primera parte? Que un número va a ser igual al logaritmo, que un número va a ser igual al logaritmo. ¿Y quién es ese número? Es el exponente. En la parte 2 es el exponente y en la parte 1 es el logaritmo. Entonces, ese número es el logaritmo, el exponente de la parte 2 es el logaritmo en la parte 1, o lo pueden leer al revés. El logaritmo en la parte 1 es el exponente en la parte 2. De hecho, a ustedes les van a aparecer ejercicios de esas dos formas, que conviertan de exponente a logaritmo o que conviertan de logaritmo a exponente, o sea, que conviertan de la parte 1 a la parte 2 o que conviertan de la parte 2 a la parte 1. De esas dos formas les van a salir los ejemplos, los ejercicios a ustedes. Eh, entonces, y es el logaritmo en la parte 1 y y es el exponente en la parte 2. Bien, continuemos. La base es A en la parte 1 y en la parte 2 también la base es A, solo que se escribe de otra forma la base, pero la base siempre sigue siendo A, tanto en la parte 1, tanto en la parte 2. Ahora, X sí cambia un poco. X no podemos definir así a X tan fácilmente. Eh, pero X en la parte 1 tendría que ser lo que está adentro del logaritmo.
imagínense o hagan cuenta de que logaritmo es una propiedad, es un operador que transforma un número. Por ejemplo, si ustedes tienen el número 10, si ustedes conocen el número 10 y quiero transformar el 10 a otro número, puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si al número 10 le saco la raíz cuadrada? Lo transforma a otro número. Sería, bueno, sería otro número. No sé qué número sería, pero sería otro número. Seguramente es 3 puntos y algo. 3 puntos y algo. No sé cuánto sería. Eh, Ahora, el mismo 10 lo puedo transformar a otro número si lo elevo a la 2. Si el 10 lo elevo a la 2, se convierte en 100. El mismo 10 lo puedo convertir en otro número si le aplico un logaritmo. Logaritmo de 10 es igual a 1. Miren que el 10 se convirtió en 3 punto algo, en 100 y en 1, dependiendo de lo que yo le haya aplicado al 10. En el primer caso le apliqué un operador llamado radical, ¿verdad? Raíz cuadrada. En el segundo caso le puse una potencia y en el tercer caso le puse un logaritmo. El mismo número 10 lo transformé en otros números. Entonces los logaritmos lo que hacen es transformar los números. Obviamente a valores más pequeños. Miren que 10 era un número bastante grande. Bueno, era un número grande y el resultado me dio un 1. Si el número fuese 100, el logaritmo de 100 es 2. O sea que 100 era el número y lo transformó a 2. 100 era un número grande y lo transformó a un número pequeño. El logaritmo tiene esa característica de hacer más pequeño el número. Esa es la característica del logaritmo. La potencia no. La potencia más bien lo hace bastante grande, ¿verdad? El radical sí lo hace pequeño. Si le sacan raíz cuadrada a cualquier número, lo va a hacer más pequeño, pero el logaritmo lo hace más pequeño aún. Entonces el logaritmo es bastante útil cuando ustedes trabajan con números bastante grandes. Entonces existe la escala logarítmica. Entonces X vendría siendo el número que yo quiero transformar. X vendría siendo el número que yo quiero transformar. En la parte 1 y en la parte 2 es el resultado. En la parte 2 es el resultado. Entonces, solo quiero que manejen esas dos partes, la parte 1 y la parte 2. Las vamos a trabajar bastante, ¿verdad? Bien, esta última expresión lo que nos dice es que dada una expresión logarítmica la podemos convertir a una forma exponencial. Y si nos dan una forma exponencial, la podemos convertir a la forma logarítmica. Va a depender del ejercicio que ustedes obtengan, ¿verdad? Les va a decir, conviértanla a logaritmo. O les van a decir, conviértala a exponencial. Entonces utilizan esta fórmula de aquí, ¿verdad? Con esa fórmula, con esa expresión la podemos transformar de logaritmo a exponencial o de exponencial a logaritmo. Bien, aquí hay unas propiedades. Son 7 propiedades y nosotros solo vamos a utilizar las 7, las 6, las 5. La vamos a utilizar bastante, bastante. De hecho, la vamos a utilizar todas, pero las 5, las 6 y las 7 son las que quiero que manejen con bastante rapidez. Quiero que se las casi memoricen. Y si no se las memorizan, pues que se familiaricen con ellas, tan siquiera, ¿verdad? Las 5, las 6 y las 7. La propiedad 1 es fácil de aprender. Recuerden que el número que yo quiero transformar es 1. El 1 es el que yo quiero transformar. Entonces, si le aplico logaritmo a 1, el resultado siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. No importa la base. Recuerden en los ejercicios, en el primer ejemplo que les puse, la base es 3. Porque antes era 3 a la 0.
igual a 1. Pero si yo pongo, permítame, porque antes era 3 a la 0 igual a 1, pero si yo pongo 10 a la 0, también va a ser 1. Entonces, este 0 sería el logaritmo, 0 es el logaritmo de base 10 de 1. Miren que la base antes era 3, ahora es 10. No importa la base. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? El número que quiero transformar es 1, no es 10. 10 es la base. El número que quiero transformar es 1. Y el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. El logaritmo del número 1 que quiero transformar siempre será 0. Eso me dice la propiedad número 1, que el logaritmo de 1 de cualquier base siempre va a ser 0. Y el logaritmo de un número cualquiera, el logaritmo de un número cualquiera, pero ese número es igual a la base, es idéntica a la base, el resultado va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo el número 5, ¿cómo convierto el 5 a 1? ¿Cómo convierto el 5 a 1? Pues aplicándole un logaritmo y que la base sea igual al número. Así es, la base es un número que está debajo de la G. Entonces, que la base sea igual al número. Si la base es igual al número y le estoy aplicando un logaritmo, el resultado siempre, siempre será 1. Si yo tengo el número 100 y lo quiero convertir a 1, entonces le tengo que aplicar un logaritmo de base 100. Y recuerden que la base tiene que ser positiva y distinta de 1. La base tiene que ser positiva y distinta de 1. O sea, a lo que voy es que si yo tengo el número 1, es imposible que lo convierta a 1. Bueno, aplicándole el logaritmo, quise decir, el 1 siempre va a ser 1, que es imposible que lo convierta a 1 aplicando el logaritmo. ¿Por qué? Porque no puedo ponerle logaritmo de base 1 porque la base tiene que ser distinta de 1. Entonces ahí es falso. Logaritmo de 1 de base 1 es 1, falso, falso, ¿verdad? Porque la base no puede ser 1. Bien, la propiedad 3 es muy poco usada, pero se la voy a explicar. Lo que está diciendo es que la base es igual al número que quiero aplicarle el logaritmo. Entonces, antes ya le habíamos dicho que la propiedad 2, que el logaritmo, cuando tiene la misma base con el número, el resultado es 1. Entonces, hagan como que todo esto valga 1. Hagan como que todo eso valga 1. Entonces sería 1 por x, x. El resultado es el número, el exponente. Un ejemplo sería 5 a la 3. ¿Cuánto es 5 a la 3? 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 75. 5 a la 3 es 75. Eso es bien sabido. Ahora, ¿cómo hago que 5 a la 3 valga 3? ¿Cómo hago eso? O sea, ¿de dónde saqué este 3 en primer lugar? Lo saqué de este 3 de aquí, ¿ve? ¿Cómo hago que ese 3 de ahí sea un resultado? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a aplicar un logaritmo al 5 con la misma base del 5. O sea, la base que sea 5, igual a 5. Entonces, así hago que el 5 a la 3 se convierta en 3, porque el 5 a la 3 es 75. 5 a la 3 es 75, pero yo quise que 5 a la 3 valiese 3. Entonces miren que de 75 lo reduje a 3. Por eso es bastante útil los logaritmos, porque hacen que sea más pequeño el resultado, mucho más pequeño. Y en la práctica a veces es bastante útil que eso sea así, que el resultado sea muy pequeño. Bien, la propiedad 4 es prácticamente la misma propiedad 3, solo que antes la base era A. Y bueno, la base estaba dentro del logaritmo, ahora la base está fuera del logaritmo. Y esto siempre va a ser 1. Y 1 por x es x.
Es algo así como, vamos a ver, eh, es algo así como esto, ¿eh? 5 es igual a 5. Eso es sabido. Eso es de plano, ¿verdad? Por decirlo así, es obvio. Eh, pero si yo le agrego un logaritmo a 5, obviamente ya no va a ser 5. El logaritmo de 5 ya no es 5. 5 sí era igual a 5, pero el logaritmo de 5 no es 5. Entonces, solo porque quise agregarle un logaritmo, pero para quitarle el logaritmo, le pongo una base aquí, de la misma base del logaritmo. Si la base del logaritmo era 3, aquí le agrego otro 3, pero este sería como una base. Es como que yo diga 3 a la 5. Obviamente no es lo mismo. Solo es como que véanlo así, como el 3 es la base y el 5 es el exponente. Entonces, esta es la base y todo esto es el exponente. Y este es el resultado, ¿verdad? Bien, entonces eso dice la propiedad 4. La propiedad 5, la propiedad 6 y la propiedad 7 son las más utilizadas. Dice la propiedad, dice la propiedad 5, que si tengo el logaritmo de base 3 de 5 por 4, puedo separar ese 5 y ese 4 en dos logaritmos separados. Quedaría logaritmo de 5 más logaritmo de 4. Así lo separo yo los logaritmos. Significa que si aquí adentro el número que yo quiero transformar, el número que yo quiero transformar es 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. El número que yo quiero transformar es 20. Entonces dice la propiedad que los puedo separar. El 20 primero lo voy a escribir en forma de multiplicación, que sería 5 por 4. Y el 5 lo puedo separar en un logaritmo y el 4 lo puedo separar en otro logaritmo con una suma. Eso es lo que dice la propiedad 5, que si tengo una multiplicación adentro del logaritmo, el número que yo quiero transformar, los puedo separar en una suma, pero ahora serían con dos logaritmos. Antes era un logaritmo. Entonces esta propiedad 5, les van a venir ejercicios donde a ustedes los tengan que separar o donde ustedes los tengan que unir. Ese es el objetivo de la propiedad 5, que si ustedes tienen 3 logaritmos, los pueden juntar en un solo logaritmo. Y si ustedes tienen un solo logaritmo, los pueden separar en varios logaritmos. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Va a depender de lo que quieren transformar. Con los ejemplos lo vamos a anotar. Esto solo es una propiedad que dice que si tengo el número que quiero transformar se está multiplicando adentro del logaritmo, entonces los puedo separar en suma. Si se están multiplicando, los puedo separar en suma. Y si se están dividiendo, los puedo separar en resta. Eso es lo que me está diciendo la propiedad 6. Significa que si yo tengo, por ejemplo, eh, logaritmo de 12, logaritmo de 12. Entonces, el 12 lo puedo escribir como, no era 12 que quería escribir, logaritmo de 2. Vamos, logaritmo de 2. Entonces, el 2 lo puedo escribir como la división de 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. Y logaritmo de 4. Ve, como hay una división aquí, las puedo separar en resta. Sería logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Eso es igual a logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Esta propiedad 6 se usa en ejercicios cuando les dicen a ustedes, hagan que un solo logaritmo se convierta en dos logaritmos. O cuando les dicen a ustedes, hagan que estos 3 logaritmos se conviertan en un solo logaritmo. Estos solo son propiedades para que agarren práctica más que todo.
Cuando veamos ecuaciones lineales y ecuaciones exponenciales, ya sería otro tipo de ejercicio, donde se pueden usar estas propiedades. Pero estas propiedades se usan más que todo para que ustedes practiquen cómo se separan los logaritmos o cómo se juntan los logaritmos. Y la propiedad 7, lo que me está diciendo es que si tengo, por ejemplo, logaritmo de 9. Miren que el logaritmo de 9 se puede escribir de varias formas. Si yo les pregunto a ustedes, escríbanme este logaritmo como dos logaritmos, entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ves? Quiero que este logaritmo se convierta en dos logaritmos. Entonces primero escriben el 9 como 3 por 3. ¿Y cuánto es? ¿Y cómo se separa el 3 por 3? Se separa luego log de 3 más log de 3. Lo separé con un más. ¿Por qué lo separé con un más? Porque cuando están multiplicando se separan con un más. ¿Pero qué se está multiplicando? Los números que están adentro del logaritmo. Y lo separé en dos logaritmos. Los números que están adentro los separé. Un 3 para un logaritmo y otro 3 para el otro logaritmo. El número 9. Ahora, el mismo número 9 le voy a sacar logaritmo y lo voy a transformar a otro número. El 9 antes lo transformé a 3 por 3. Ahora el mismo 9 lo puedo transformar a 3 a la 2. ¿Cuánto es 3 a la 2? 3 a la 2 es 9 porque 3 a la 2 es 3 por 3. La base se multiplica por ella misma dos veces, sería 3 por 3. Y aquí aplico la propiedad 7. La propiedad 7 dice que si tengo un exponente dentro del logaritmo, lo puedo dejar por fuera. La propiedad 7 dice que si tengo un exponente dentro del logaritmo, lo puedo dejar por fuera. Miren que el exponente es este 2. Entonces lo puedo dejar por fuera. 2 logaritmo de 3. Y es lo mismo. Este resultado de aquí es el mismo resultado de aquí. Los dos me dan logaritmo de 9. Solo que una la usé con la propiedad 5 y otra con la propiedad 7. Recuerden otra vez la propiedad 5 y la propiedad 6. La propiedad 7 solo es para que ustedes practiquen propiedades. No es que si ustedes lo separan con suma es algo diferente a que lo separan con potencias, no. La propiedad 5 es que lo separo con suma. La propiedad 6 es que lo separo con resta. Y la propiedad 7 es que lo separo con potencia. Y las tres propiedades dan el mismo resultado. Solo es cuestión de que practiquen. Solo es para que practiquen. No es porque si lo hacen con la propiedad 6 les va a dar un valor diferente a si lo hacen con la propiedad 5 o si lo hacen con la propiedad 7. Por ejemplo, el logaritmo de 9. Siempre haciendo la propiedad 6, el logaritmo de 9, aplicando la propiedad 6 sería logaritmo. ¿Qué números divididos me dan 9? Sería 18 entre 2. 18 entre 2. Entonces, lo puedo separar. Cuando es división, lo puedo separar en resta. Sería logaritmo de 18 menos logaritmo de 2. Y es el mismo resultado a que yo tenga dos logaritmos de 3 y es el mismo resultado a que tenga logaritmo de 3 más logaritmo de 3. Solo para que vean para qué sirven las propiedades, solo es para escribir un número de otra forma. Para eso sirven las propiedades del logaritmo, para escribirlo de otra forma, pero que el resultado sea el mismo. No es para escribir un número cualquiera, ¿va? No es que yo quiero escribir el 9 solo porque quise en 18 por 2. Entonces otro de ustedes va a decir, no, entonces yo pongo 18 por 3, si no, nada que ver. Tiene que tener un poco de lógica en esa parte, ¿verdad? Eh, También existe lo que se llama cambio de base. El cambio de base se utiliza, bueno, esta fórmula se utiliza para practicar esta. Y estas dos fórmulas se utiliza para la calculadora. Por si ustedes, sus calculadoras no tienen muchos logaritmos, entonces se utiliza la fórmula de cambio de base. Solo que las dos últimas son expresamente para calculadora. Y la primera es porque ustedes quieren hacerlo así. Por ejemplo, antes sabíamos que 3 a la 0 era igual a 1.
Si lo escribimos en forma de logaritmo sería 0 es igual a logaritmo de base 3 de 1. 3 a la 0 es 1. Pero si lo escribimos en forma de logaritmo, sabemos que el exponente 0 es igual al logaritmo de base 3, porque la base de aquí es 3. Entonces, aquí también la base tiene que ser 3 de 1. Ahora, la base es 3, escuchen bien, la base es 3. Si alguien quiere cambiar la base, digamos por base 4, entonces hagan esto, logaritmo de base 4 y logaritmo de base 4. Solo logaritmo de base 4. ¿Y aquí qué hice? Aquí no era Y, aquí era A. También voy a corregir esto. Aquí era una A. Entonces, la base es 4. Pero, ¿cuál es el número que quiero transformar? No es 4, la base es 4. El número que quiero transformar es el 1. Entonces aquí escribo el 1. Y la base, que antes era 3, la voy a escribir aquí. La base, que antes era 3, ahora va a ser como el número que quiero transformar. Entonces así se hace un cambio de base. El número que quiero transformar se va para acá, para el numerador, y la base se va para el denominador y lo cambié a otra base. Por ejemplo, si yo les pongo mi número favorito es el 7. Otro número favorito mío es el 4. Si ustedes quieren con su base que no sea 7, porque es mi número favorito, si no quieren que sea su número favorito, imagínense que uno de sus compañeros tenga la base 11. Entonces pone base 11 en el numerador y base 11 en el denominador. El 4 lo van a escribir en el numerador y el 7 lo van a escribir en el denominador. Así se hace un cambio de base. Pero eso solo es por gusto, más que todo. No es que tiene un objetivo, solo es por gusto. Ahora, lo de la calculadora, sí. Lo de la calculadora es bastante importante. ¿Por qué? Porque la calculadora científica que la mayoría de ustedes usan solo tiene dos botones que aparece la palabra logaritmo. Uno que dice log, donde dice log es de logaritmo. Y otro que dice ln, que también es logaritmo. log, log, y ln, que significa también logaritmo. log y ln, los dos son logaritmos. Esos son las dos únicas teclas que ustedes tienen en sus calculadoras para la mayoría de las calculadoras científicas. Si tienen una mejor calculadora, pues esta parte que estoy hablando ahorita no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, para el uso de la calculadora, no tiene mucho sentido para el uso de la calculadora. Bien, entonces, si yo les digo, encuéntrenme en sus calculadoras logaritmo de 7, logaritmo de 4 con base 7, porque es mi base favorita y es mi número favorito, no lo van a poder encontrar en la calculadora solo tocando la tecla log. No, no van a poder porque les daría un resultado equivocado. Lo que tendrían que hacer ustedes es el 4 lo escriben en el numerador, entonces sería log de 4. Ahora sí pueden hacer eso en la calculadora, log de 4, pero el 7 lo van a escribir en el denominador, sería log de 7. Ese es un cambio de base y ahí sí van a poder encontrar en la calculadora el resultado. Lo que les den en la calculadora, ese es el verdadero resultado de esto de aquí, ¿ves? Pero si ustedes escriben esto directamente en una calculadora, no van a poder encontrar el verdadero resultado, van a encontrar otro resultado equivocado. Entonces la única forma es haciendo cambio de base. Y esto es para las calculadoras que solo tienen log y ln. El ln se usa de esta forma, ¿ves? Tengo log de base 7 de 4. El mismo ejemplo, solo que ahora, el 4 lo escribo en el numerador y el 7 en el denominador. Solo que ahora, en vez de log, voy a utilizar ln. ln de 4 y ln de 7. ln de 4 y ln de 7. El resultado que les dé ahí
va a ser el mismo resultado como que hubieran encontrado log, mi número favorito que es 4 y mi otro número favorito que es 7, log de 4 de base 7. Solo que ustedes no van a poder hacerlo directamente, entonces tienen que hacer cambio de base. Y estos serían los cambios de base. La base, ¿qué es? Ahora, eso es importante, la base. La base antes era A, ahora la base es B. Ese es el cambio de base que hubo. La base antes era A y ahora es B porque ustedes quisieron. Pero en la calculadora no es porque ustedes quieran, es porque solo eso tiene la calculadora. Si antes la base era 7 y ahora lo convertí a qué base. Y no vayan a decir que es 4 o 7, no. 4 es el número que quiero transformar. 7 es el número que quiero transformar. Entonces, ¿quién es la base? La base es el número que está debajo de la G. Y como no hay ningún número, no vayan a decir que es 1. Si no ven un número, la base es un 10. La calculadora está programada para que entienda que si no aparece el número en la base, el resultado es, la base es 10. Pero si no aparece el número en debajo de la G. Eso lo entiende la calculadora. Ahora, aquí logaritmo de base 7 de 4, pero ya no voy a utilizar log, ahora voy a utilizar ln de 4 y ln de 7. Recuerden que este 4 pasa al numerador y este 7 pasa al denominador. Bien, entonces la base antes era 4. La base era, no, perdón, la base era 7. ¿Qué base tiene este logaritmo? ¿Qué base tiene este otro logaritmo? Cuando no aparece la base, la calculadora, sus calculadoras van a entender que es base E. Automáticamente van a creer que es base E. E es un número irracional. Entonces, la calculadora va a creer que es base 10 o base E. ¿Cuándo va a creer que es base 10? Cuando usen la palabra log. ¿Cuándo va a creer que es base E? Cuando usen la palabra LN, LN, LOG y LN. Solo para que quede de conocimiento para ustedes, LOG significa logaritmo. Es creo que era más o menos evidente, ¿verdad? Y cuando vean la palabra LN significa logaritmo también, pero diferente a la anterior. Entonces, para diferenciarlo, le vamos a poner esto. Y no es que así funciona, no es que así dicen los libros de texto, solo que ustedes se lo pueden memorizar así. La L significa logaritmo y la N significa natural. Entonces, LN significa logaritmo natural y LOG significa solo logaritmo. Bien, y existen las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Las ecuaciones exponenciales es cuando la variable x, recuerden que ustedes en una ecuación necesitan despejar x. Si x está en el exponente, se llama ecuación exponencial. Y si x está dentro del logaritmo, se llama ecuación logarítmica. Eso es lo más que tienen que saber ustedes en ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Que si la x está en una exponencial, dentro de una exponencial es una ecuación exponencial. Por ejemplo, si yo tengo e a la 2 es igual, no, perdón, pongámosle 3 a la 2 es igual a 9. Esto no es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque ni existe la variable x en primer lugar. Y si existiese, tiene que aparecer aquí, ¿ve? En el exponente para que sea una ecuación exponencial. Yo les puse otro ejemplo que decía log de 10, de 100, ¿verdad? Igual a
a 2. Esto no es ecuación logarítmica. ¿Por qué? En primer lugar, porque ni aparece la variable x. Si no aparece la variable x, no es una ecuación. Y en segundo lugar, debe aparecer dentro del logaritmo, o sea, 100x, por decirlo así. 100x, la x ya está dentro del logaritmo. Entonces, ahora sí se convierte en una ecuación logarítmica. Cuando la x está dentro de un logaritmo, se llama ecuación logarítmica. Y si la x está en un exponente, dentro de un exponente, entonces este es el exponente. Entonces se llama ecuación exponencial. Yo les voy a enseñar a cómo despejar la x, ya sea ecuación logarítmica o ya sea ecuación exponencial. Entonces, la clase termina hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen buena tarde. Gracias.